Bueno, vamos a intentar explicar un poquito qué está pasando con la macro argentina y relacionarlo con el rubro inmobiliario que nos atañe. Hoy, el 16 del 10 del 2025, vamos a ver un poco cuál es la realidad actual. Primero, estamos en una tormenta, definitivamente una tormenta perfecta, donde hay un contexto que no ayuda a que todo termine más estabilizado, ¿no? Una inestabilidad política que es clara, una volatilidad del dólar que sube, baja, se acomoda en un lado, se acomoda en el otro. Hubo durante 2 meses una incertidumbre si iba a pasar las bandas o no. Y la realidad es que hubo un cese de créditos hipotecarios que estaban desde junio del 2024 hasta principios de septiembre y que con las elecciones de provincia de Buenos Aires empezó a haber muchas incertidumbres. Hubo algunas decisiones políticas que afectaron decisiones de los bancos y los bancos tomaron la decisión de ir retirando créditos de distinta manera, ¿no? Pero la realidad es que hoy casi no se están entregando créditos hipotecarios. Y cuando hablamos de inestabilidad política, lo que primero que tenemos que mencionar es un poco todo el ruido que fue pasando, ¿no? Bueno, la derrota que hubo a nivel electoral en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, que tal vez no era esperada por tan abultada, después, bueno, la renuncia ahora del candidato Esper con ruido eh, de vinculación con el narcotráfico, pero por otro lado tenemos una vinculación, un estrecho acercamiento con los Estados Unidos que hoy nos permiten hablar de inversiones grandes, ¿no? Aparecieron inversiones privadas por más de 25 mil millones de dólares, el gobierno de Estados Unidos dice que nos va a dar un préstamo por 20 mil millones de dólares y por otro lado que va a haber un swap, que es un intercambio de moneda por otros 20 mil millones de dólares, por lo tanto todo eso le genera mucha confianza al mercado. Sin embargo, en el día de ayer hubo una reunión entre Milei y Trump, donde Trump dejó algunas cosas medio inciertas o medio librado a que este acuerdo iba a estar asociado al resultado de las elecciones, elecciones que hoy tienen mucha paridad entre el peronismo y la Libertad Avanza, y entonces, sucediendo esto, inevitablemente esto vuelve a generar desconfianza y vuelve a armar un proceso de aumento del riesgo país, tal vez de algo de volatilidad en el dólar y de incertidumbre más que nada en el mercado bursátil, donde las acciones volvieron a caer después de haber tenido un repunte de más de 25% luego de que las acciones argentinas, ¿no? Luego de que Trump salió a hablar inicialmente y que Besson había confirmado el apoyo de Estados Unidos a Argentina. Cuando ahora dijo esto, que dejó un poco de incertidumbre, volvieron a caer las acciones de los bancos, lo cual no favorece por dos motivos. Primero, porque las acciones en su vida han demostrado en el tiempo que cuando las acciones suben, luego de eso, como las acciones es un mercado elástico y las propiedades son un mercado elástico, con el tiempo las propiedades terminan subiendo al par de las acciones. Cuando las acciones argentinas bajan, a largo plazo pasa lo mismo y hay una correlación con el precio de las propiedades. Entonces, tener a las acciones argentinas en subida siempre va a ser una buena noticia para el rubro porque inevitablemente a largo plazo vamos a tener una vinculación entre las acciones y el rubro inmobiliario, el precio de las propiedades. Ahora, si fuera al revés, bueno, probablemente las propiedades vayan a perder precio. Así que hoy estamos en un escenario de inestabilidad e incertidumbre que se va a terminar luego del 26 de octubre. Pueden pasar muchas cosas y no tenemos la bola de cristal, pero sí lo que pase después del 26 de octubre claramente va a estabilizar esta incertidumbre grande que hay hoy en día, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas vemos en cuanto a la volatilidad del dólar? Claramente el dólar desde en el último año venía subiendo relativamente lento, tuvo un momento de bajada, pero luego de las elecciones volvió a dispararse. Acá podemos ver el pico más grande que hubo después de las elecciones, cuándo lo frenaron y cómo se acomodó. El gobierno también, el Banco Central, terminó comprando dólares al final de este proceso para frenar la caída que hubo después del proceso de confianza, ¿no? Acá estuvieron las declaraciones de Estados Unidos, cae el dólar nuevamente y lo frena el Banco Central acumulando reservas. Dicho todo esto, me parece muy interesante entender un poco cómo afecta que el dólar se mueva, ¿no? Porque el problema que tenemos acá es que los créditos hipotecarios que se venían entregando se entregan en pesos. Entonces, comprar con un dólar de 1.350, comprar con un dólar de 1.400 no es lo mismo, o comprar con un dólar de 1.500. Los dólares que yo necesito o los dólares que me da el banco van cambiando radicalmente, porque si a mí me tienen un préstamo preaprobado por 101 millones de pesos, a un tipo de cambio el día 26 de 9 de 1.350, si yo esta operación la hago el viernes 3 del 10 a 1.450, solo 5 días después, nos encontramos con que en este momento pasaron de darme 75 mil dólares a darme 69 mil dólares, lo que significa que me están dando 5 mil dólares menos
¿sí? Y que yo voy a tener que poner un anticipo de $5.000 más, a pesar de que me están prestando los mismos pesos. Esa inestabilidad de los créditos suba afecta radicalmente a la toma de decisión y esa incertidumbre y miedo es algo que la mayoría de las personas tiene como sensibilidad y tiene mucho miedo y temor a tomar un crédito UBA por cosas como estas, porque desde que se te aprueba el crédito hasta que firmás el convenio por la cantidad de pesos que te van a prestar, haces una reserva y terminás eh, escriturando el inmueble, probablemente terminen pasando por lo menos y con mucho éxito 90 días. Entonces, en esos 90 días, Argentina es una caja de Pandora. Si solamente en 30 pasó todo esto que estoy diciendo y en 5 días una volatilidad de más de 100 pesos por dólar. Entonces, inevitablemente, el movimiento del dólar afecta en todo lo que tenga que ver con créditos. Y como algo interesante es, che, yo dije que los créditos se estaban retirando del mercado, se habían retraído. Bueno, pero ¿de qué manera? Cuando entraron los créditos, entraron entre el 4 y el 5% promedio, que son todas estas como es, columnas rositas. Ahora, a partir de un mes y medio después, empezaron a haber incrementos que hasta ciertos valores pueden ser razonables. Un crédito tomado hasta el 7-8% puede ser razonable porque lo lógico sería que si uno toma un crédito hipotecario devuelva en 20-30 años 2 veces el valor del crédito que toma, 2 veces y media si queremos. Pero si nosotros vemos ahora, hay bancos como Santander, Macro o Galicia que están proponiendo tasas del 15%, donde ellos claramente tomaron la decisión de no dar más crédito con la intencionalidad de salirse del mercado solamente por precio. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos un crédito del 15%, ahora vamos a ver lo que pasa, pero devolvemos casi 5 veces el préstamo que nos habían dado. El único que mantenía tasas razonables era el Banco Nación, que mantenía un 4,5% de tasa, y la tasa que mantenía buscó la manera de sostenerla, pero de cambiar el score que te pedía, o sea, te pide un puntaje de más de 909 puntos que casi nadie tiene, por lo tanto no te presta realmente el dinero, sino que te dice, che, bueno, vos no calificás, pero la verdad que casi nadie tiene ese puntaje. Y por último, por ejemplo, el Banco Ciudad directamente suspendió la línea de créditos. Así que la mayoría de la banca, por un lado podemos dividir la banca provincial o nacional y la banca privada, se salió del proceso de créditos. ¿Y qué significa, no? Como les decía yo, tomar un crédito al 15%. Si ustedes piden $100.000 al 15%, van a terminar devolviendo luego de 30 años un total de $455.000, o sea, casi 5 veces el dinero que le prestaron. Por eso digo que tomar una tasa, si ustedes van a Santander, a Galicia, a Macro y demás, probablemente les aprueben el crédito hipotecario, pero eso están dando una tasa que no solo no es conveniente, sino que están hipotecando su vida, están pagando algo que no tiene ningún tipo de sentido. Así que es como que indirectamente, porque cualquier persona coherente que haga tres cuentas no va a sacar este crédito, indirectamente los bancos decidieron retirarse de esta manera, elegante si queremos. ¿Y por qué es tan importante que haya crédito hipotecario para el rubro inmobiliario? Bueno, en realidad que mientras hubo ausencia de crédito, fíjense, todo 2019, todo 2020, esto es todo el año, no, casi no hubo transacciones por crédito. A partir del 2024 venía planchadísima por mes y en junio se anuncian la lanzada de los créditos. A partir de que se anuncian, los créditos empiezan a subir radicalmente con una curva bastante agresiva y habíamos llegado a un pico muy importante, donde ese pico ocupaba casi el 20% del total de las operaciones en Capital Federal. 1.000 operaciones estaban transaccionando con crédito hipotecario. Y se sabe que por cada operación que se hace con crédito hipotecario tenemos 2 operaciones más que van encadenadas. Por lo tanto, de 6.500 operaciones que se estaban haciendo totales, sabíamos que 3 tenían algo que ver con los créditos. Una por el crédito y 2 porque se hicieron por consecuencia de este primer crédito. Entonces, entendiendo que eso sucede de esta manera, el retiro de los créditos del mercado de su totalidad o más del 95%, lo que va a hacer es que probablemente la demanda se retraiga. ¿Se retraiga de cuánto? Más o menos a la mitad, de 6.500 operaciones que se estaban haciendo por mes. Probablemente vayamos a valores de 3.000, 3.500 operaciones si es que los créditos siguen en este proceso de retiro. Que de todas formas, soy un optimista y creo que si gana el gobierno de turno y hay un poco de confianza luego del 26, probablemente las acciones de los bancos vuelvan a crecer y los bancos vuelvan a entregar crédito como venían entregando. Pero la realidad es que por ahora eso es mirar la bola de cristal y suponer algo que solamente es optimismo puro. Eh, y entendiendo esto, con un poco lo que yo les contaba, ¿no? Fíjense que las hipotecas son 1.000 operaciones mensuales contra 5.000/6.000 que tuvimos ya en agosto. O sea, el 20% del mercado se retira, más las 2 operaciones adicionales. Pero si toda esta demanda se retiró
¿Se están generando menos consultas? Bueno, efectivamente sí, se están generando menos consultas. Y si se están generando menos consultas, ¿cuántas menos? Si analizamos la cantidad de consultas que se están generando en zona prop, nosotros podemos ver la cantidad de gente que está entrando en zona prop y bajó un 22% la demanda total desde septiembre a agosto. O sea que el mercado se retira una recesión del 22%. Pero si miramos toda nuestra red de inmobiliarios, solo bajó el 6%. Esto quiere decir que nuestras propiedades se están viendo menos, pero no tanto menos como la del promedio. Entonces, ¿se están viendo menos nuestras propiedades? Sí. Incluso si miramos las estadísticas de ingenieros inmobiliarios, vamos a encontrar que en las estadísticas mismas, en visualizaciones, fíjense que pasamos de un julio de que se veían 76.000 inmuebles, 76.000 visualizaciones totales, a agosto 47.000, a septiembre 36.000. ¿Sí? Si bien esto también puede estar afectado por un efecto cartera, tener más o menos propiedades, sabemos que tenemos más o menos un balance promedio de propiedades que son semejantes, por lo tanto, esto es plenamente el mercado. Y la pregunta que yo me haría es, bueno, a ver, nosotros como inmobiliaria, ¿se están viendo menos nuestras propiedades versus la de la competencia? La verdad es que la respuesta a esto es no, no se están viendo menos. ¿Y por qué no se están viendo menos? Porque nosotros tenemos la mejor comercialización del mercado. O sea, hay muy pocas propiedades publicadas con fotos profesionales, tour virtual, video plano y súper destaque en todos los portales. Solamente tienen todo eso 450 propiedades. 450 propiedades, 110.000 inmuebles que están publicados hoy. O sea que menos del 1% de las propiedades de todo Capital Federal tiene el destaque que nosotros tenemos. Por lo tanto, inevitablemente por eso se entiende que hayamos tenido una caída menor que la del promedio. Si el promedio estaba perdiendo un 22%, nosotros solo perdimos el 6%, tiene sentido, ¿sí? Porque estamos muy bien puntuados. Por último, si ustedes quieren vender el inmueble en estas condiciones, ¿qué hacemos? ¿Necesitamos esperar crédito? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿se quiere cambiar realmente el proyecto? ¿Dónde estamos para buena o casa? Donde viene la pregunta del millón. ¿Es momento de vender o no? Mirá, la verdad que si vos tenés necesidad de vender y la estás viendo, este es el momento, porque estamos en el último trimestre del año. Entonces, estando en el último trimestre del año, nosotros sabemos, ¿sí?, que es el mejor momento. Y lo podemos ver en este gráfico. Este gráfico tiene una estacionalidad importante. Cada 3 meses, ¿sí?, va cambiando. Y si vemos el inicio del año, son estos picos de mínima. Enero, febrero y marzo son el momento donde menos inmuebles se venden todos los años. Y octubre, noviembre y diciembre es el momento donde más se venden todos los años. Entonces, entendiendo esto, ¿en qué momento querés vender? ¿En octubre, noviembre, diciembre o en enero, febrero y marzo que casi no va a haber demanda? La verdad es que si vos necesitas vender, este es el momento, ¿sí? Porque inevitablemente después de octubre puede haber más incertidumbre o no, pero si fuera que se vuelven a validar los créditos y sale eso, ni hablar, pero si no fuera el caso, es el mejor momento estacional del rubro. Entonces, claramente es ahora o esperar probablemente hasta después de marzo. Entonces, realmente si querés vender, tendrías que hacerlo en este último trimestre y hay que aprovechar esta última oportunidad del año. Muchas gracias por todo. Si quieren agendarme, me pueden mandar un mensajito escaneando el QR y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.